Buenos días, hoy tenemos el placer de contar con la doctora Greta Monge, especialista en Derecho Laboral del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Un gusto, doctora. Agradecemos su tiempo y disposición para compartir sus conocimientos sobre la responsabilidad del empleador en seguridad y salud laboral y el papel de la SUNAFIL en su supervisión. Sin más preámbulos, comencemos con nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son las principales obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud del trabajo según la ley 28783? El empleador, en principio, es el encargado de adoptar todas las medidas de prevención de seguridad y salud para evitar que se genere alguna contingencia o algún riesgo en perjuicio de los trabajadores. En ese sentido, su principal obligación es implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero este sistema de gestión abarca muchas otras obligaciones de otro nivel, que son, por ejemplo, la implementación de documentos, la gestión preventiva en todos los sentidos, verificar que se cumplan todas las obligaciones legales respecto de sus trabajadores. En pocas palabras, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la obligación principal del empleador, es un sistema interconectado de obligaciones, documentos, ejercicio de facultades, de derechos de los trabajadores que permitan finalmente lograr el objetivo, que es reducir o controlar el nivel de riesgos que representa la actividad del empleador. Muchas gracias. Y justo mencionó este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Nos podría explicar más o menos más a profundidad qué es y por qué es tan importante que los empleadores lo adopten? Bueno, es importante porque este sistema es uno de los muchos que hay en otras materias, ¿no? Por ejemplo, hay sistemas de gestión en materia ambiental, en materia de calidad, y en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo, es importante porque se entiende que la confluencia de todas las obligaciones que cumple el empleador, y no solo el empleador, sino también los trabajadores desde su posición, generan precisamente esto, ¿no? Un mayor control, una mayor efectividad de las medidas preventivas a efectos de que no se presenten incidencias o riesgos que puedan afectar la vida o la salud de los trabajadores, ¿no? Es un sistema, como te digo, interrelacionado de muchos elementos, entre ellos, por ejemplo, el contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, una política interna de seguridad y salud en el trabajo, contar con los registros correspondientes, registros de PPs, capacitaciones, auditorías, tener implementado un comité de seguridad y salud en el trabajo, que es un órgano fundamental para la gestión de riesgos dentro de la empresa, que tiene una conformación paritaria, representación de trabajadores, representación del empleador, y así, una serie de, como te digo, permisos, documentos, manuales, políticas, ¿no? Que no solamente son obligaciones documentales, sino también hay obligaciones de otro tipo, el compromiso mismo de cumplir con las normas de seguridad y salud, la participación en las capacitaciones por parte de los trabajadores. Entonces, la confluencia de todo esto finalmente se supone que tiene que estar encaminada a que se logre el objetivo que es garantizar el trabajo seguro del personal o de los trabajadores dentro de su ambiente de trabajo. Comprendo. ¿Y qué rol cumple la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles en justamente esta gestión preventiva del empleador? Sí, a ver, la identificación de peligros y riesgos es una labor fundamental. De hecho, es una de las principales del empleador dentro de este sistema de gestión, porque lo que exige es que el empleador identifique los peligros y evalúe los riesgos que genera su propia actividad, ¿no? Respecto de los trabajadores. Entonces, hay un documento que recoge todo esto, que se llama la matriz hiperlínea base, es la denominación legal, pero lo que hace es precisamente eso, ¿no? Con participación de los trabajadores se recaba toda la información de riesgos respecto a los puestos de trabajo del personal y aquellas zonas o áreas donde el personal transite con motivo de sus funciones. Entonces es cuestión de ir identificando qué riesgos hay, qué peligros hay, valorizarlos en función a criterios normativos y técnicos también que hay, y bueno, y consolidar esta matriz, actualizarla permanentemente, y de hecho esta matriz tiene un contenido mínimo legal, ¿no? Te dice que tienes que recabar medidas preventivas de las actividades rutinarias, de riesgos posibles, riesgos que afronten personas que se encuentran en una posición vulnerable, por ejemplo, personas con discapacidad, trabajadores en situación de lactancia, maternidad. Entonces es una recopilación de mucha información que se tiene que levantar con personal especializado, que se recabe en esta matriz, y así tú efectivamente puedes controlar los riesgos que ocurren dentro del centro de trabajo e incluso fuera, pero en atención a las funciones que desempeña cada trabajador.
¿Y cómo contribuye la capacitación periódica del personal al cumplimiento del deber de prevención en salud y seguridad en el trabajo? Bueno, la capacitación es importantísima porque es en función a esta capacitación y a los conocimientos que tenga cada trabajador que va a poder cumplir precisamente estas medidas preventivas orientadas a su puesto de trabajo. Entonces, la capacitación viene a ser una obligación importante del empleador, de hecho es una de las más importantes que establece la norma, para que proporcione información y conocimientos básicos y que vayan más allá en el desempeño de la labor de los trabajadores para evitar los riesgos, ¿no? Hay capacitaciones de distintos tipos, ¿no? O bueno, actividades formativas de distintos tipos, ¿no? Hay inducciones, capacitaciones, entrenamientos, simulacros frente a emergencias. Entonces, se supone que todas estas actividades formativas están orientadas precisamente a que el trabajador no solamente reciba la información, sino también que la asuma y se comprometa al cumplimiento de las obligaciones preventivas. Comprendo. ¿Y qué consecuencias legales puede enfrentar un empleador en caso de incumplir con sus deberes en cuanto a esta materia de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, las consecuencias son varias, ¿no? En primer lugar, de que de repente el incumplimiento de estas obligaciones pueda generar una contingencia laboral, pueda generar de repente, no sé, un incidente peligroso, un incidente de trabajo, un accidente de trabajo o una enfermedad, o sea, algún daño o lesión directa a los trabajadores. Entonces, claro, todo esto va a generar consecuencias de otro tipo de cara a una fiscalización o de cara a una supervisión de las entidades competentes. Ahora, de hecho, el cumplimiento de estas obligaciones no debería efectuarse solamente para evitar la sanción, sino también porque genera un entorno más seguro de trabajo, un mejor clima laboral para los trabajadores, o sea, la visión de que el empleador se está preocupando realmente por su seguridad. Y eso yo creo que es bastante sano dentro del contexto laboral. Ok. Justamente sobre esta materia de las entidades fiscalizadoras, destaca la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Nos podría brindar más detalles sobre cuál es su rol en la supervisión del cumplimiento de las normas? Sí, la SUNAFIL, dentro de su ámbito de competencia, lo que hace precisamente es supervisar, fiscalizar y sancionar los eventuales incumplimientos que hayan, tanto en materia laboral como de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, la SUNAFIL no solamente fiscaliza cuando ya hay un incumplimiento concreto, sino también lo hace en aras de estas facultades que tiene de orientación, de ir viendo cómo se van manejando las cosas. Pero lo que gatilla muchas veces en sí mismo un procedimiento de fiscalización por parte de SUNAFIL ya es una contingencia ya que se haya concretado, o sea, un accidente, no sé, una enfermedad profesional, ¿no? Y claro, frente a ello, pues los empleadores lo que tienen que hacer es cumplir efectivamente todas sus obligaciones de seguridad y salud para no llegar a esta etapa, para que esto no se concrete, un incumplimiento. Pero precisamente la SUNAFIL lo que hace es fiscalizar y verificar si han habido incumplimientos que hayan ocasionado esta situación. O si de repente, sin haber ningún daño o un accidente en concreto, cuentas con un comité de seguridad y salud que esté funcionando efectivamente, cuentas con los documentos de gestión, estos están bien implementados, ¿no? O sea, todos los requisitos legales que se recogen en las normas generales de seguridad y salud en el trabajo. Entonces la SUNAFIL verifica si los tienes, no los tienes y si han habido consecuencias a propósito de ello y finalmente va a sancionar de ser el caso. Continuando justamente con este tema de la SUNAFIL, ¿cuál ha sido el impacto de esta entidad en la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral en los últimos años? Bueno, el trabajo de SUNAFIL viene siendo arduo, por lo que vemos desde nuestra experiencia profesional más orientada al ámbito empresarial. Sí, la SUNAFIL desde la época en la que fue creada, estoy hablando de 2013, 2014 más o menos, ha incrementado el nivel de fiscalizaciones especializadas orientadas sobre todo a seguridad y salud en el trabajo. Yo he visto que últimamente o en los últimos años ha sido creciente su nivel de fiscalización respecto de estas materias, ¿no? Entonces, por ejemplo, resoluciones del tribunal en materia de seguridad y salud son más o menos 50-50 en materias laborales y en seguridad y salud, con lo cual nos hace ver precisamente de que la fiscalización ha aumentado considerablemente desde que la SUNAFIL ha crecido y tiene todas las intendencias regionales en todas las regiones del país. Entonces yo creo que la labor de la SUNAFIL, tanto de orientación, que quizás la realiza pero con
con algunas limitaciones, ¿no? Pero más va hacia la fiscalización, pero creo que esta labor conjunta de orientación y fiscalización es importante también para ver cómo se están manejando ciertos sectores, cuáles son los incumplimientos, qué cosas se pueden mejorar también, ¿no? Pero siempre, claro, a la expectativa de que la SUNAFIL lo haga de una manera pues, razonable, proporcional, su nivel de fiscalización. Y finalmente, ¿qué recomendaciones podría brindar a los empleadores para evitar contingencias legales y cumplir eficazmente con la normativa de seguridad y salud en el trabajo en el Perú? Bueno, la recomendación principal es que se cumplan las obligaciones legales, ¿no? Yo creo que la norma es clara en decir cuáles son las obligaciones y hay muchas empresas que sí, en efecto, lo cumplen. Entonces yo creo que ya superada esta etapa de verificar las obligaciones que uno ostenta como empleador, es dejar en evidencia documental precisamente todas las gestiones que se están haciendo, ¿no? No sé, no solo cumplir los mínimos de la norma, sino de repente ir un poquito más allá, verificar que la capacitación haya sido entendida, hacer un feedback respecto de la capacitación. Cuando se ejecuta, por ejemplo, la identificación de peligros y riesgos, lo ideal es saber que el trabajador ha participado efectivamente, que lo está haciendo bien, o sea, generar ese compromiso con los trabajadores, porque a veces, claro, cada entidad que participa en esta gestión de seguridad y salud, el Estado hará su trabajo, los empleadores hacen su trabajo, pero también es importante que los trabajadores hagan su trabajo, ¿no? Y hagan precisamente, participen de las capacitaciones, si tienen algún cuestionamiento, alguna observación que hacer, también la manifiesten al empleador y que este compromiso se genere de ambas partes, ¿no? Para lograr una mayor participación y eventualmente que se reduzcan los riesgos. Otra recomendación sería también procurar estar a la vanguardia de estos conocimientos, porque los temas de seguridad y salud exigen muchos conocimientos tecnológicos también, o de ver cómo va estos asuntos en otros países, en otras empresas, e ir un poquito tratando de mejorar, porque siempre pueden haber mejoras precisamente orientadas a que el centro de trabajo o el lugar donde presta servicios el trabajador termine siendo un lugar seguro y saludable. Perfecto, doctora. Disculpe. Le agradecemos nuevamente su participación en esta entrevista y por habernos brindado una visión tan clara y completa sobre las obligaciones en materia de seguridad y también la salud en el trabajo. Antes de concluir, quisiéramos invitarla a compartir unas palabras finales. ¿Qué mensaje desearía dejar a los empleadores, a los trabajadores y futuros profesionales del derecho respecto a la importancia de cumplir con esta normativa? Sí, mira, el tema de seguridad y salud ha crecido muchísimo, ¿no? Y se puede ver desde distintas aristas. Yo en mi experiencia profesional veo mucho de seguridad y salud orientada a distintos sectores con altos niveles de riesgos. Entonces, no sé, me parece que todos, independientemente de qué lado de repente estemos, por así decirlo, empleador, trabajador, creo que el tema de seguridad y salud es un compromiso común de todos como personas, ¿no? Del día a día, de la ejecución de nuestras labores de una manera segura. Y eso va a repercutir definitivamente en nuestro trabajo. Bueno, eso, me parece que el tema ha crecido muchísimo. Es importante incidir en este tipo de compromiso respecto a las medidas preventivas en el contexto laboral. Y bueno, eso es todo por el momento, creo. Muy agradecida con la entrevista también. Igualmente, muchas gracias. Con ello damos por concluida la entrevista.